sobre todas las cosas, recuerde, usted no fue llamado a elegir, sino a obedecer y recibir con humildad la enseñanza. Cuando usted se pone a elegir, usted entra en lo que se llama la zona de peligro. Hola amigos del Show de la Palabra, sin más preámbulo, entramos en el tema de hoy. En las semanas pasadas, las 2 semanas pasadas, no sé si usted se dio cuenta de que estuvimos hablando del pastor Andy Stanley, cómo este pastor está enseñando en su iglesia de cerca de 40,000 personas, cómo escogió él el Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento. Y quiero que usted se quede con esa palabra, escogió, eligió el Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento, a pesar de que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero ¿por qué ocurren estas cosas? En el afán de los pastores, los ministros y las personas que predican y enseñan en nuestra cultura de hacer el evangelio más atractivo a las masas o a las personas de la cultura, hemos escogido qué predicamos y hemos escogido qué dejamos fuera. Quiero que usted se quede con esa palabra, elegir, escoger. Y yo empecé a investigar y digo, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué un pastor que pasa un seminario como el pastor Andy Stanley escoge un testamento por encima del otro cuando la Biblia es clara que dice que toda la Escritura es inspirada? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa en la mente de la persona cuando está pasando por este proceso, en el cual yo le he llamado el proceso herético de la zona de peligro? Es que algo pasa dentro del individuo y yo empecé a investigar y hoy les traigo en este video parte de esa respuesta. También quería hacer una pregunta. ¿Es esto herético? ¿Qué es una herejía? ¿Cómo funciona la herejía? ¿Qué pasa en la mente de la persona que cae en la herejía? Y usted se va a asombrar con lo que va a encontrar en este video, así que mírelo hasta el final, que le prometo que usted va a salir bien edificado. Y si no lo has hecho hasta ahora, considera también dejarnos un like, suscribirte a nuestro canal y compartirnos en tus redes sociales. Y sin más dilación, entramos. La palabra herejía en la Biblia viene del griego airesis, que procede de la palabra elección, aireomai, elegir, y se traduce también como secta y se aplica a la secta de los judíos como los saduceos y los fariseos según Hechos capítulo 5, 17 y Hechos 15, 5. ¿Qué es airesis? Airesis es el vocablo que originalmente quería decir hacer una selección, una elección y definir una opción. La palabra evolucionó para llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o un sentimiento, lo cual hizo derivar fácilmente su significado hacia el concepto de falta de unidad, afiliarse a un bando, también tener creencias diferentes, crear división, sustituir la palabra por opiniones arbitrarias, y en el Nuevo Testamento se aplica fundamentalmente a las sectas, la gente que profesa opiniones ajenas a la verdad. Entonces, ¿qué es una herejía? Una herejía es una elección. Es algo que ocurre en la mente de la persona que empieza a desviarlo de la verdad, pero es una elección previa. Por eso es que las personas que ya decidieron creer enseñanzas contrarias a lo que la Escritura dice, aunque usted le presente una escritura que contradice eso que ellos están enseñando, parece como que no pueden verlo. Ellos no pueden ver que están equivocados en la mayoría de los casos. No pueden ver que aunque hay textos que contradicen lo que ellos están enseñando, no lo pueden ver, no se corrigen. ¿Por qué? Porque ya hicieron una elección previa. ¿Cómo ocurre esto? Imagina que usted está leyendo la Escritura y que de repente usted encuentra un verso que le llama la atención. Este verso enseña sobre alguna doctrina y usted de repente dice, esto es la verdad, por aquí es que tengo que ir. Y entonces empieza usted a elevar esta enseñanza por encima de otras. Incluso usted no lee el resto
contexto de lo que está aconteciendo en el texto, porque usted no está interesado. De repente usted se enamora del texto, usted se entusiasma con el texto, pero usted no toma en cuenta otros textos que parecen contradecir o parecen enseñar otra cosa. Entonces usted empieza a elevar. ¿Qué es airesis? Hacer elecciones en la Biblia, es decidir qué creo y qué no creo. Es decidir qué me conviene y qué no me conviene. Es decidir qué texto me gusta y qué texto no me gusta. Qué libro me gusta y qué libro no me gusta. Es decidir qué predico o qué enseño y qué escondo. Entonces ahí es donde empieza lo que yo he llamado el proceso herético de la zona de peligro. Empieza por una elección sobre un texto sobre otro. Levantar un texto por encima de otro. Levantar una verdad por encima de otras. Incluso también puede ser una enseñanza completamente falsa, pero no en todos los casos. Esto es lo que es la herejía. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos nosotros caer en herejía? ¿O eso es solamente algunas personas? ¿Estamos en peligro de nosotros poder caer en este engaño, caer en una enseñanza falsa o en una herejía? Bueno, pues aparentemente sí. Gálatas capítulo 5, verso 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. En la epístola de Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 5 está describiendo los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el apóstol Pablo: contra tales cosas no hay ley. Las 9 virtudes del carácter de Cristo que deben ser desarrolladas en cada creyente. Pero también el apóstol Pablo está hablando de los frutos de la carne. Y, ojo, herejías, fruto de la carne. Ahora mi pregunta es, ¿puedo yo caer en una herejía? Voy a responder con otra pregunta. ¿Tengo yo una naturaleza caída? ¿Hay en mi corazón el potencial para la maldad o para el mal? Sí. Entonces, si yo tengo una naturaleza caída y el potencial para el mal, también puedo caer en una herejía. Y seguro que algunos de ustedes estarán pensando, no, eso a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo soy respetuoso de la Escritura. ¿Por qué? Porque yo no hago esas cosas. ¿Por qué? Porque eso a mí no me va a pasar, porque yo soy un creyente bien metido en la palabra del Señor. Y aquí hay una advertencia en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué la Escritura nos da esta advertencia? Bueno, porque muchas personas comenzando bien terminaron mal. Personas que no son ignorantes de la Escritura, que han estudiado, que han tenido vasta experiencia en el ministerio, han caído en herejías y han caído en inmoralidades. Por eso es que está la advertencia de Primera de Corintios: el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, todos hacemos elecciones. ¿Y de qué se trata una herejía? Inicialmente, el proceso es con una elección de un texto o de una verdad o de una enseñanza por encima de otra o en detrimento de otras. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Y entonces, hay algún antídoto para esto? ¿Puedo yo tomar algún consejo práctico de la Escritura que pueda evitar que yo caiga en la herejía o en una enseñanza mala o en una exageración de un texto bíblico o en una enseñanza que contradiga otras partes de la Escritura? Claramente que sí. La Escritura también nos da un consejo, y este consejo viene de la mano del apóstol Pablo. Hechos 20, del 26 al 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En este texto, el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, la iglesia a través de la cual él había hecho muchas contribuciones, había estado unos 3 años con ellos. Y Pablo dice lo siguiente: yo soy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: le he dado todo el propósito de Dios sin vacilación.
En otras palabras, Pablo todo lo que había recibido lo comunicó para que ellos tuvieran las herramientas para poder enfrentar todo tipo de enseñanza falsa y todo tipo de problemas en la iglesia. Pablo no se guardó nada para sí. Pablo lo trajo todo y dijo, yo no he rehuido, es decir, yo no me he negado a anunciar todo, es decir, les he dado todo. La pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, porque elegimos y no buscamos todo el consejo de Dios. En teología también se llama el tenor de las escrituras o el espíritu de las escrituras. Cuando una enseñanza contradice el espíritu en general de la Biblia, es una enseñanza herética, es una enseñanza falsa. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Mientras nosotros anunciemos todo de Dios, no hay razón para temer. Esto es un buen consejo. Tengo una pregunta para usted. ¿Ha leído usted la Biblia de tapa a tapa? ¿Lee usted la Biblia regularmente? ¿O es usted de los que lee la Biblia solo cuando va al templo o cuando va a la iglesia? Bueno, entonces usted está en lo que se llama zona de peligro si no lo hace. ¿Por qué? Porque escoger qué es lo que me gusta empieza el proceso herético o el proceso de irse desviando de una cosa sobre la otra. Por eso es que es bien importante que usted lea toda la escritura. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para ayudarle a usted a entender todas las cosas. Tengo otra pregunta. ¿Usted enseña en su iglesia? ¿Usted está al frente de un grupo? Tengo una pregunta y vuelvo de nuevo a decir. ¿Predica usted o enseña usted desde la Biblia o hacia la Biblia? ¿Cómo usted maneja esto? Bueno, pues si quiere enterarse de cómo es este proceso, va a tener que ver nuestro próximo video. Allí vamos a abundar un poco más sobre el proceso herético, cómo ocurren desviaciones, incluso dentro de la iglesia, con exageraciones de texto, cómo levantamos una verdad por encima de la otra y de esa manera nos vamos enredando. Y pastores, ministerios, ministros que empezaron muy bien van enredándose de una en una. Pero también tenemos una advertencia que nos da el apóstol Pedro en este texto. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por eso es importante todo el consejo de Dios, por eso es importante toda la escritura. Porque Pedro dice, de entre vosotros habrán falsos maestros. Muchas veces pensamos que el enemigo está lejos de nosotros. No, el enemigo puede estar entre nosotros. El enemigo podía ser que estuviera ya avanzando dentro de nosotros. Porque Pedro dice que introducirán herejías encubiertas. Fíjese la palabra, encubiertas. A veces no es tan fácil verla, a veces no es tan obvio. Pero para eso tenemos todo el consejo de Dios. Y si este video te ha sido útil, considera suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita de notificaciones para que estés al día de todas nuestras actualizaciones. También regálanos un like y, bueno, mejor, háblate con YouTube y dile que recomiende nuestro canal. ¿De qué manera? Usted puede compartirlo en sus redes sociales y regalarnos un like. Mi nombre es Alain González. Que Dios te bendiga.